todos, bienvenidos a otra emisión de Noticias al Día. Yo soy Noris Vicioso y estos son los titulares. Donald Trump desmantela el legado de Biden con una ola de decreto que inauguran su mandato. La OMS lamenta la retirada de Estados Unidos de la organización, pero espera que lo reconsidere. Marco Rubio promete trabajar por un mundo más seguro tras jurar como secretario de Estado. Guterres sobre Acuerdo de París. Estados Unidos debe seguir siendo líder en asuntos ambientales. Presidente de Panamá responde a Donald Trump que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Parte la primera caravana desde el sur de México bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Y estas son las noticias en desarrollo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa de pasar página al legado de Joe Biden y desmanteló parte importante de su legado. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su mandato con una serie de órdenes ejecutivas destinadas a desmantelar el legado de su predecesor. Desde el estadio Capital One Arena en Washington, donde firmó sus primeras medidas, Trump prometió una edad dorada para el país y atacó políticas clave del gobierno anterior en áreas como inmigración, diversidad y medio ambiente. Entre las acciones destacadas, revocó cerca de 80 decretos de Biden, incluidos aquellos que promovían la equidad racial y combatían la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Trump también declaró una emergencia nacional en la frontera con México, autorizando el uso de fuerzas militares y clasificando a carteles mexicanos y pandillas internacionales como organizaciones terroristas. Del mismo modo, eliminó la aplicación del CBP One, que facilitaba el ingreso legal de solicitantes de asilo. Estas medidas han provocado ya demandas legales y la crítica de organizaciones de derechos civiles. En un gesto polémico, Trump indultó a más de 1.500 personas condenadas por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluyendo a miembros de los grupos extremistas Oath Keepers y Proud Boys. Además de marcar una línea dura en política interior, Trump avanzó en su agenda internacional con medidas controvertidas. Ordenó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, calificándolo como una carga innecesaria para la economía del país. Argumentó que los compromisos climáticos asumidos por la administración anterior eran injustos y ponían en desventaja a las industrias estadounidenses frente a competidores internacionales. Del mismo modo, retiró al país de la Organización Mundial de la Salud, alegando que ésta no había gestionado adecuadamente la pandemia de la COVID-19 y acusándola de favorecer a China. Según Trump, estas decisiones son parte de un plan para devolver el poder a las instituciones estadounidenses y priorizar los intereses nacionales, acciones que, según sus críticos, podrían aislar a Estados Unidos en la arena global. Y la Organización Mundial de la Salud lamentó la decisión de los Estados Unidos de retirarse de la agencia y recordó que esta nación juega un papel crucial en la protección de la salud de la gente de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, aunque expresó su esperanza en que se reconsidere la medida. Donald Trump siempre fue muy crítico con la labor de la OMC. Ya anunció la retirada estadounidense de la organización a finales de su primer mandato durante el primer año de pandemia en la COVID-19, pero esta decisión fue cancelada por su sucesor Joe Biden tan pronto llegó al poder en el año 2021. Y ya es oficial. Marco Rubio juró como secretario de los Estados Unidos en una ceremonia en la que prometió trabajar por un mundo más seguro bajo las directrices del presidente Donald Trump. Rubio se convirtió el lunes en el primer confirmado del gabinete de Donald Trump tras recibir el apoyo unánime del Senado. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que Estados Unidos debe seguir siendo líder en asuntos ambientales tras conocerse que el recién investido presidente Donald Trump abandonará los acuerdos climáticos de París. La Casa Blanca anunció el pasado lunes en un comunicado tras la investidura de Donald Trump que procederá a retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y explicó que terminará con los contratos de arrendamientos para grandes parques eólicos. Aunque Guterres no criticó abiertamente a Donald Trump, utilizó su mensaje para recordarle el carácter universal y en algunos casos irreversible de los acuerdos climáticos, unos pactos que se han convertido en una de las preocupaciones centrales del mandato del secretario general de la ONU. Es momento de una breve pausa. Usted quédese en sintonía porque al regreso tenemos más informaciones.
En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por seguir con nosotros. Y más de 800 colombianos han llegado a la comunidad de Cúcuta huyendo de la violencia que se ha desatado en el Catatumbo. Veamos. La situación de violencia que se vive en el Catatumbo ya desbordó todas las capacidades de Cúcuta, según dice su alcalde Jorge Acevedo, pues esta ciudad fronteriza se había preparado para atender la llegada de 1.500 personas y ya ha recibido más de 8.000. Por esto, el mandatario local hizo un llamado al gobierno nacional para que apruebe recursos y envíe ayudas humanitarias con las que la ciudad pueda hacer frente a esta crisis que se hace más grave con el paso de los días. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo ha dejado más de 80 muertos y más de 20 heridos, además de obligar a familias enteras a abandonar sus hogares, pertenencias y en algunos casos hasta sus animales. Por su parte, el alcalde de Tibú, Richard Claro, quien pudo recorrer las calles del municipio, describió la situación que se vive e hizo un llamado de atención al gobierno nacional. Sí, es muy triste. Ayer logré hacer un recorrido por el casco urbano de Tibú, las calles desoladas, el comercio no es el mismo, se le nota la tristeza a la gente en la cara, la desolación, una ayuda que es lo que se necesita y la mirada del gobierno nacional para, 1, controlar la seguridad, 2, reactivar la economía, 3, garantizar a lo largo del tiempo esa seguridad. Al Estadio General Santander de Cúcuta siguen llegando familias para recibir apoyo, por lo que la alcaldía de la ciudad tiene todo un equipo haciéndole frente a la difícil situación. Y continuamos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que informó que impondrá aranceles a los países extranjeros para enriquecer a los ciudadanos y para ello realizará una reestructuración del sistema comercial norteamericano. El republicano no ofreció detalles concretos sobre los aranceles que había prometido imponer del 60% a las importaciones chinas, un 25% a los procedentes de Canadá y México y entre 10 y un 20% a los productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea. El presidente añadió que creará un servicio de ingresos externos para recaudar aranceles, aunque no era claro qué función desempeñaría, ya que Estados Unidos ya cuenta con un servicio aduanero encargado de esa labor. Y ahora vamos a Panamá, y es que el presidente de esta nación, José Raúl Mulino, ha rechazado de manera categórica los planteamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus intenciones de retomar el Canal de Panamá, al señalar una vez más que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Trump reiteró durante su acto de investidura que va a retomar el Canal de Panamá debido a que, según afirma, hay presencia china y además se quejó nuevamente del alto precio que estarían pagando los barcos estadounidenses al cruzar la vía interoceánica. Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Golfo de México seguirá llamándose así para todo el mundo, a pesar de la orden del nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para renombrar el cuerpo de agua como Golfo de América. La presidenta minimizó las implicaciones de la orden ejecutiva de Trump, quien cumplió su advertencia de buscar llamar Golfo de América al Golfo de México, por considerar que México está gobernado por los cárteles de narcotráfico y es un lugar muy inseguro. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que Canadá está preparada para responder con todo a sus aranceles del 25% que el nuevo mandatario está considerando implementar a partir del próximo 1 de febrero. Además, el primer ministro señaló que si aplican los aranceles, responderán de una manera robusta, rápida y comedida para proteger a las empresas y sectores canadienses. Trudeau concluyó este martes una reunión de 2 días con su gabinete para analizar la llegada de Donald Trump al poder y las primeras medidas adoptadas por el presidente estadounidense, ahora después de su ceremonia de investidura. Es momento de una breve pausa comercial. Usted quédese con nosotros porque al regreso hay muchas más informaciones. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Guatemala anunció medidas para atender a los posibles deportados que lleguen desde Estados Unidos. Estamos como gobierno trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Arévalo ha tenido comunicaciones junto con la Cancillería, comunicaciones bilaterales para tratar este tema. Nosotros como gobierno le deseamos un enhorabuena al gobierno que está asumiendo este día, ¿verdad? Y continuaremos trabajando, porque esto es un problema regional que debe ser abordado por todos los países de manera integral. Y pese a las advertencias de deportaciones masivas y restricciones de asilo, miles de inmigrantes partieron en una caravana desde la frontera sur de México hacia los Estados Unidos. Miles de migrantes provenientes de Venezuela, El Salvador, Cuba y Haití partieron en una caravana desde la frontera sur de México, siendo esta la primera movilización durante el segundo mandato de Trump, pese a las advertencias de deportaciones masivas y restricciones de asilo. Los viajeros, con pequeños embrazos, mochilas con ropa, alimentos y coches para bebé, realizaron actos religiosos en Tapachula, ciudad limítrofe con Centroamérica, antes de emprender su caminata hacia Estados Unidos, a pesar del temor y la incertidumbre por la llegada del nuevo gobernante norteamericano. Uno de los caminantes, Edwin Jesús Pérez, de nacionalidad venezolana, dijo sentirse preocupado de que las políticas de Trump lleven a que miles de migrantes como él queden atrapados en México o deban volver a sus países. De verdad, en ascua. Estamos en ascua porque no sabemos en realidad lo que va a pasar, no sabemos la decisión que va a tomar él. Mire, somos muchos los venezolanos que estamos aquí atrapados, prácticamente que vamos a quedar atrapados si él toma una mala decisión. Mientras la caminata avanza, el equipo del nuevo mandatario estadounidense adelantó que Trump dedicará sus primeras órdenes ejecutivas a cerrar la frontera con el despliegue de militares y restaurará el polémico programa llamado Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió que va a defender a México por encima de todo tras los decretos sobre migración, comercio y narcotráfico que firmó el nuevo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió tener calma. La mandataria solicitó analizar con la cabeza fría las órdenes ejecutivas de Trump, quien en su primer día en el cargo declaró como una emergencia nacional en la frontera sur de México de los Estados Unidos y ordenó designar como terrorista a los cárteles mexicanos y pidió reinstaurar el programa migratorio Quédate en México. La jefa del Ejecutivo argumentó que el decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo que el decreto que firmó el primer día en su primer periodo en el 2019. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recordó las obligaciones de los Estados Unidos y otros países miembros con las libertades fundamentales de los migrantes y recordó que la solicitud de asilo es una de ellas. Esto después de las medidas dictadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México.
Todos los estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras institucionales, pero necesitan hacerlo en línea con sus obligaciones de derechos humanos, señaló al respecto la portavoz de la oficina, Ravina Shandasan. Y en el mundo de la ciencia y la tecnología, en Perú fue expuesto un fósil de más de 9.000 años de un familiar del tiburón blanco. Veamos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET de Perú presentó en Lima un fósil de uno de los parientes extintos del tiburón blanco de 9 millones de años de antigüedad, en el que se destaca el contenido del estómago del gran animal fosilizado. Así lo dijo el ingeniero del área de paleontología del INGEMET, César Augusto Chacaltana. Y este tiburón se rescató de la cuenca Pisco, que se ha dicho también, con un trabajo conjunto entre el INGEMET, el ente rector de la Paleontología Nacional, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Pisa de Italia. El fósil corresponde al de un ejemplar joven del Cosmopolitodus astalis, un tiburón extinto cuyos especímenes adultos podían alcanzar hasta 9 metros de longitud. El experto destacó las excelentes condiciones de preservación del fósil. Ustedes pueden ver aquí, claramente se ven las vértebras, destaca las vértebras. Pero lo que tienen que saber también además es que el tipo de fosilización excepcional que hay en nuestro territorio y en pocas partes del planeta refleja este fósil. ¿En qué sentido? En que el tiburón no tiene huesos óseos, no tiene estructura ósea como lo tienen otros, es cartilaginoso. Entonces el material blando es bien difícil de que se convierta en piedra, como ha ocurrido en nuestro territorio y se pone de manifiesto con este animal. Y no solamente eso, está su dentadura y más que eso, su contenido estomacal. Ahí pueden ver ustedes en la ilustración que se aprecia que este animal se alimentó de sardinas. El espécimen fue colectado en el distrito de Ocucaje, ubicado en el departamento de Ica, que es mayormente desértico, pero que antiguamente fue un mar, por lo que alberga gran cantidad de fósiles marinos. Y en el mundo del entretenimiento, la cantante colombiana Karol G y su fundación Concora anunciaron Concoraland, su primera gran gala benéfica que se celebrará el 22 de febrero en Miami y cuyos fondos irán a apoyar a mujeres para que persigan sus sueños. La gala incluirá presentaciones en vivo, una subasta para los asistentes y también una subasta en línea donde los fans podrán apoyar la iniciativa desde cualquier lugar. Y llegó el momento de conocer los consejos económicos de mano de Eduard La Antigua. Adelante, Eduard. Saludos y gracias. Soy Eduard La Antigua de Reaction Tax, ¿verdad? Y hoy quiero hablarle a la persona que trabajan independientes, esa persona que son self-employed, esa persona de nuestra comunidad que vende bizcocho, que vende habichuelas, que vende pastelito en la calle, nuestros amigos taxistas, ¿verdad? Muchas personas que andan en Uber, en Lyft, en Amazon y trabajando independiente. Y esa persona siempre tiene la pregunta, ¿por qué yo pago tanto impuesto a la hora de llenar? ¿O por qué yo debo de llenar impuestos? Entonces, realmente la ley dice que si usted se gana como persona independiente más de $400 al año, usted es responsable por pagar sus impuestos. Ahora, la ventaja que usted tiene como persona independiente es que usted no paga impuestos de todo el dinero que genera, ¿verdad? Usted paga impuestos de la cantidad que le queda neta. ¿Qué significa eso? Si usted produce, por ejemplo, $100,000 trabajando en Uber y le quedaron $20,000, pues usted paga impuestos de los $20,000. Pero ¿dónde viene la confusión de nuestra comunidad, verdad? Es que piensan que todo es una deducción y realmente todo no es una deducción. Ahora, otro problema es que muchas personas no llevan los récords. Otra cosa es que las personas no llevan contabilidad. Otro problema es que la persona no lleva ninguna cuenta aparte. Yo le puedo dar un consejo simple. Usted debe de tener 2 cuentas de negocio. O sea que usted sea una persona que venda pastelito, habichuela, que trabaja. Usted tiene que tener una cuenta para su negocio aparte y una cuenta personal. Así a la hora de hacer los impuestos, aunque usted no tenga la contabilidad, pero lo correcto es hacer la contabilidad, se pueden sacar los gastos de ese negocio más fácil. Porque si usted hace lo que se llama commingle, que empieza a poner los gastos de negocio con los gastos personales, entonces a la hora de llenar el impuesto tiene problemas. Y muchas veces, lamentablemente, termina pagando más impuestos de la cuenta, porque no hay una contabilidad clara y no podemos evaluar claramente lo que usted debe de pagar o no debe de pagar. Pero también hay personas que trabajando independiente califican para créditos. Sí, te califica para créditos, especialmente cuando llena con niños o llena con un dependiente.
Hay ciertos créditos que le da el gobierno federal o el estado donde usted viva. Pero para obtener esos créditos, vuelvo y repito, debe de tener la prueba y debe de llevar esa contabilidad, ya sea física o digital. La recomendable es digital, obviamente, porque así usted puede obtener los créditos correspondientes y no se le pierde ningún tipo de crédito. Eso es sumamente importante. Pero ¿por qué usted paga tanto impuesto cuando trabaja independiente? Porque siempre dicen la persona, yo pago demasiado. Es que usted está pagando la parte del Social Security. Esa parte es muy importante que usted lo entienda. Cada vez que usted reporta algo, usted está pagando la parte del Social Security y usted está pagando el 15.3% automáticamente. A pagar esa cantidad del 15.3, le aumenta la cantidad de taxes que una persona que trabaja para una compañía regular reportando con un W2. ¿Por qué? Porque con el W2 la compañía paga esa parte del 15.3 por usted. Entonces, por eso es que usted siempre determina diciendo que yo pagué demasiado impuesto. Y si vive en una ciudad como Nueva York, realmente, que es una ciudad complicada y cara, usted paga más impuestos todavía porque paga impuesto estatal y de la ciudad. Muchas gracias a todos por este segmento y nos vemos en la próxima. Cualquier pregunta nos puede llamar al 212-304-1279. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus oportunos consejos. Así llegamos al final de esta emisión, agradeciendo su sintonía. Feliz resto de la tarde.